fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Señor, a ti sea la gloria, a ti la honra y el honor. En ti confío, Señor, a ti sea la gloria. ¿A quién iré sino a ti? Y tu Bien, oyentes de la radio, estamos complacidos de tener otro programa de Cápsulas de Misericordia. Directamente desde aquí, desde Colombia, estamos editando este material para ser transmitido en las diferentes radios de la red de Latinoamérica y el Caribe, directamente con el Padre Roberto Mena desde Estados Unidos, en Maryland, directamente, y conmigo, pues Rafael Aníbal Cortés, aquí desde Bogotá, Colombia. Nos da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Y hoy con unos testimonios muy enriquecedores, Padre, qué gusto saludar. Pues qué bendición de poder compartir con las personas estos testimonios que tienen que ver con el poder de la intercesión y también pues las etapas del duelo tan importantes dentro del tema de que estamos tratando del jubileo de la misericordia, de las horas de misericordia, en paso orar por los vivos y los... Bien, Padre, entonces en este momento tenemos a tres maravillosas personas. Ellas pertenecen a la Fundación Santos Ángeles aquí en Bogotá, que es una fundación que ya lleva mucha tradición y fuerza. Es una fundación carismática muy hermosa aquí en Bogotá, y entonces ellas están aquí atentas a este programa, Padre. Pues me alegra porque de esa manera pues pueden compartir más acerca de su fe y su testimonio de vida con los demás. Listo, mi Padre, entonces empezamos con la entrevista, y oyentes, para que estén pendientes, este programa, si tú deseas escucharlo, lo puedes encontrar en YouTube con el nombre de Cápsulas de Misericordia, o con el nombre del Padre Roberto Mena, o el mío, Rafael Aníbal Cortés. Definitivamente este tema va a ser espectacular, oyentes. No se queden simplemente con el hecho de ser unos oyentes pasivos, sino que tenemos que poner por obra lo que nosotros estamos escuchando. Por ejemplo, bien nos lo dice Santiago, que nosotros no podemos ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Y básicamente pues estar hablando de lo que es la intercesión, creo que nos va a motivar bastante para que ese don también nosotros lo pidamos al Espíritu Santo, y hablar en las oraciones del duelo, que a veces nos causan tanta dificultad, el poder sanar situaciones cuando una persona no está en nuestras vidas, cuando alguien ha fallecido, o porque de pronto hemos perdido alguna cuestión material, porque son situaciones de apegos, y los apegos nos hacen mucho daño frente a nuestra parte espiritual y también a nivel familiar y social. Entonces tenemos tres personas maravillosas aquí desde Bogotá. Tenemos a Luz Franci, y también tenemos a Dorita y a Nidia Isabel, que son personas maravillosas aquí en la Fundación de los Santos Ángeles. A mí siempre me ha causado dificultad la intercesión, y porque a veces yo digo, bueno, ¿por qué yo puedo orar muy fácilmente por
mi necesidad, la de mi familia, pero ¿por qué no siento el dolor por el otro? O sea, la intercesión como don, ¿solamente está dado para algunas personas específicas o es para todo el mundo el ser intercesores? Pero entonces uno dice, bueno, bendito, ¿por qué entonces me causa mi dificultad ser intercesor? Y yo sé que en este momento hay oyentes que están diciendo, bueno, yo estoy en un ministerio de intercesión, pues nosotros oramos por las necesidades de las personas. Pero ¿por qué a mí, Rafa, me causa dificultad ser intercesor cuando yo tengo, de verdad, me encanta a mí la oración? Yo soy realmente el número uno, pues, en amar al Señor en mi vida, lo siento espectacular, pero ¿por qué no puedo interceder por la gente? ¿Tú qué crees, Dorita? Bueno, esto solamente es un papel que le corresponde a Dios. El intercesor simplemente abre su corazón y deja que actúe, no porque Rafa no lo sienta, Rafa lo puede sentir. Lo que pasa es que su corazón tiene una apertura muy grande y uno puede mover. Vea, yo hace poquito estuve en el santuario de Madre Laura y yo escuchaba a la religiosa que nos daba la enseñanza de toda la vida de ella, y ella decía, la hermana Laura lo que hacía era mover el dedo de Dios, y eso es lo que hace un intercesor. Acá les cuento un testimonio así sencillito que yo creo que todos los servidores que vienen acá a la comunidad y sin ser servidores han tenido que recibir la misma llamada. La señora se llama la señora Camila y ella siempre llama, es una persona de 60 años, un estado psiquiátrico bastante avanzado, y ella tiene solamente una hijita que se llama María Rocío, y ella siempre llama y dice, por favor, Dorita, oren para que María Rocío llegue a las 6 de la tarde para que me dé las pastillas. Y uno recibe la llamada y yo no voy a decir, no, es que me puse enseguida a orar ni nada de eso. Yo simplemente digo, ay Dios mío, esta persona cuánto necesita de ti, Señor. Y es efectivo, a las 6:30, 7 de la noche llama y dice, gracias, porque ya María Rocío llegó, y no solamente soy yo, son muchos. Entonces uno dice, a veces ni siquiera soy yo el que mueve el cielo, es tal vez el Señor que está tan presente en la persona que pide la oración, en la persona de pronto que la recibe. Por ejemplo, la mamá que no es orante ni se la pasa en la iglesia ni en los grupos de oración, pero ella solamente con decir, Señor, que mi hijo esté bien, que se fue a una fiesta, que está haciendo un trabajo, que está con una mala, allá llega la oración. O sea, el intercesor abre su corazón a una experiencia en Dios y Dios es el que hace el resto, no más. Eso es todo. Me sorprendió, imagínate que una vez estaba hablando con una persona exageradamente lógica y él no cree en Dios, y él es una persona que está dedicada a la literatura, y me contó una historia que me sorprendió. Me dijo, mira, yo venía de Medellín, Rafa, y resulta que el vuelo se atrasó, y se atrasó bastante tiempo, porque entonces yo me puse de muy mal humor y empecé realmente a generar escándalo allí en el aeropuerto porque nos estaban atrasando el vuelo, si era el último vuelo iba a llegar demasiado tarde aquí a Bogotá. Cuando llega a la casa, ya muy tarde de la noche, su esposa le dice que ella en ese momento tuvo un sueño, estaba durmiendo, y un sueño de que salía el avión, un avión de Medellín, y que ella tenía que orar por ese vuelo, y no eran personas creyentes. Y fue sorprendente, dijo, ¿sabes qué, mi amor? Imagínate que el vuelo se atrasó porque el piloto sintió que algo había pasado en el avión. Entonces yo me puse a preguntarme, bueno, ¿y por qué Dios utiliza a dos personas no creyentes precisamente para salvar todo un vuelo? ¿Sí ves? Porque lo puedo haber hecho de otra manera diferente. Entonces me sorprendió mucho, y yo creo, bendito sea mi Dios, como tú dices, el que hace la intercesión, pues uno simplemente es su borreguito, llamémoslo así, su ovejita, porque Dios es el que mueve su dedo, como tú dijiste. Yo creo, Rafita, que el Señor sí necesita intercesores así, creyentes o no creyentes, porque el que tiene el poder es el Señor y el poder de la oración. Nosotros no tenemos ni siquiera la dimensión lógica de entenderla, ¿sí? No podemos comprender por qué decías, ¿por qué Dios? Pues porque Dios es Dios y quiere hacerlo, ¿sí? Es omnipotente y Él lo hace porque le antoja y tiene su propósito para todo, y está difícil que nosotros todo lo podamos entender, pero los designios del Señor es impresionante cómo Él mueve su dedo y se mueve el mundo entero, por supuesto, porque Él es creador, pero necesita solo de la disposición de un corazón.
solamente la disposición de un corazón. Y aquí tenemos, yo sé que por eso está invitada Dorita, porque sin que lo hayamos mencionado, está en la Fundación Santos Ángeles, que funciona en Bogotá hace 27 años, y Dorita es una persona que atiende los teléfonos, que atiende a la gente que llega acá, que atiende a las personas que vienen a llevar libros, lo que sea, y termina intercediendo todo el tiempo. Ella se volvió intercesora porque es su trabajo, pero además porque el Señor la ha utilizado de esa manera. Y sabemos que aquí cuánta persona llama a pedir intercesión por todas y cada una de ellas, como decía Franci, sin conocer tal vez su realidad de vida, la profundidad de su dolor o lo que sea. Por aquí se intercede por todo el mundo. Entonces, cuando las personas reciben su gracia o lo que sea que estén pidiendo, a veces llaman a contar, a veces no, pero sabemos que todo el mundo recibe, todo el mundo. Cuando el Señor escucha la oración del intercesor, Él no se tarda, Él no se hace esperar. Jamás se hace esperar. Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo una cosa y Él Él sabe realmente lo que nos conviene y nos va a dar de alguna manera otra. De alguna manera, como hemos hablado muchas veces, nosotros pedimos el árbol y nos da la semilla. Y en ocasiones pedimos la semilla y Él nos da el árbol porque hace lo que le antoja, porque es Dios. Entonces no necesitamos entenderlo, sino necesitamos vivirlo, experimentarlo y abrir el corazón a ser intercesores, que si estamos todos llamados, sí estamos todos llamados, pero definitivamente hay personas que se dedican a eso, es su especialidad, interceder, como Dorita o como Franci o como las personas de ese ministerio de intercesión que específicamente sacan un tiempo de su vida diaria, se reúnen acá y quien ora unido permanece unido, y además el Señor ha dicho, pídanme lo mismo, pónganse de acuerdo, pídanme lo mismo y yo se los voy a conceder. Entonces mover el dedo de Dios, como lo hizo la Madre Laura, con toda la humildad, o si no tenemos la humildad de la Madre Laura, nos toca unir humildades, ¿verdad? Y volvernos un ministerio. Pero definitivamente todos estamos llamados a la intercesión. Bueno, interesante lo que dices, Nidia, y bueno, todo lo que han aportado. Viene una pregunta que me hizo una persona de República Dominicana. Rafa, ¿por qué yo tengo que ir a hablar con un sacerdote si es que yo tengo una comunión con Dios? ¿Y por qué tengo que ir a hablar con otra persona? O sea, la pregunta va al trasfondo de lo que es la intercesión. ¿Por qué siendo Dios, omnipresente, omnipotente, ¿no es cierto? Todo lo puede, todo lo sabe. ¿Por qué necesita de personas para interceder cuando conoce perfectamente los corazones de las personas? Muy sencillo, porque es que Dios está en todos los corazones. En el corazón de que el que está triste, el que está alegre, está en todos los corazones, y simplemente la persona que está llena de Dios puede ir a su hermano. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y a su hermano como a sí mismo. Y entonces, es decir, el amor de Dios está en todos. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todas partes. Dios es Dios. Ahí no le podemos quitar esa cualidad grandísima de Dios. Entonces, igual el intercesor, así no tenga mucho conocimiento de Dios, sea una persona muy sencilla en su interior, en sus valores, Dios lo va a escuchar porque es obra de sus manos, porque esa misma persona salió de sus manos. Entonces Dios está ahí también presente. Bueno, yo te diría que, Rafa, la palabra lo dice, pida y se os dará. Dios es así. Nosotros pedimos por nosotros mismos. Yo puedo pedir por mí misma, ¿cierto? Decir, Señor, necesito esto. Si está de ti, dámelo, y Él me lo va a dar si Él lo quiere, ¿verdad? Si yo necesito que otra persona me ayude a interceder, listo, vamos. Ayúdame tú también, porque a lo mejor necesito una fuerza tuya también. El Señor nos utiliza de esa manera. Somos instrumentos que nos utiliza en cualquier momento, para nosotros mismos, para los demás. Él nos dice, pide y se os dará. Y así es que tiene que ser. Pedimos y el Señor nos da grandes cosas, lo que Él realmente quiere que nosotros necesitamos para nuestra vida, no lo que a veces nosotros necesitamos y queremos, es lo que Él realmente quiere para nosotros. Es un reto, o sea, es decir, si yo tengo a mi mamá y mi mamá sabe mis necesidades, pero yo soy un hijo necio
y yo no quiero. La mamá de todas maneras va a sorprenderme con cualquiera de sus detalles, en su silencio, así yo sea rebelde. Así es Padre Dios. Padre Dios es así, en su silencio. Si yo soy pecador y me acerco a Él y yo digo, bueno, ya Dios me escuchó, pero me están enseñando que yo tengo que acercarme al hermano que le hice el daño, que hay un sacerdote, que hay un ministerio, pero mi corazón sigue todavía terco. El Señor me lo irá moldeando en su silencio, con los detalles, con las personas que se acerquen a mí, hasta que yo caiga en sus manos. Esa es la táctica de Dios, solamente es el amor. Él no va a decir, Él no va a mover grandes cosas, solamente es en el amor. Yo por eso pongo el ejemplo más bonito, y porque soy así, la mamá, un hijo rebelde, pero cansón, no le habla, le bota la puerta, la desprecia, a veces llega muy afectivo, a veces sí, así es el comportamiento de nosotros con Dios. A veces lo tenemos en el olvido y a veces sí nos acordamos de Él, pero Él nos dice, yo estoy en el hermano que está también al lado mío. Mira que mi esposa, perdóname, mira que en una oportunidad me puse a pensar por qué mis abuelitos están sufriendo tanto, porque ellos no se los lleva al Señor. Me puse a pensarlo, no es porque yo fuera perverso y quisiera que mis abuelitos murieran. ¿Por qué el Señor permite esas cosas? Y caí en cuenta que el Señor permitía, por ejemplo, que las personas tal vez pasaran momentos difíciles, hasta de enfermedad, porque es una forma de purificación de la misma familia. O sea, el Señor de verdad todo lo puede. Él sí quiere transformar el corazón de alguien de otra forma, como hemos tenido testimonios de gente que se transforma de la noche a la mañana porque tuvieron una visión. ¿Sí ves? Pero ¿sabes qué me sorprendió? Cuando tú hablas del amor, realmente sí, lo que Dios todo es amor, y lo que le mueve es el amor. Y comprendí que mis abuelitos no morían para que sus hijos, o sea, mis tíos y sus nietos, ellos empezaran a unirse como familia. Y empezaran realmente ellos a compadecerse de esos dos ancianitos para que ellos fluyera el amor entre la familia. O sea, que todo tiene un propósito, sino que nosotros de por sí siempre caemos en un egoísmo impresionante y no lo queremos ver la obra del Señor. Bueno, mira, Rafa, con referente a lo que tú acabas de decir, la experiencia con mi vida fue grande con referente a mi mamá. Mi mamá tuvo 9 años sufriendo una enfermedad que se llama Alzheimer, una enfermedad muy dura, devastadora, sinceramente. Al principio uno no entiende por qué eso, porque una persona que fue tan dinámica, una persona que le servía a todo el mundo, una persona que alegraba a todo el mundo, estuviera en esas circunstancias. Ver decaer a mi mamá día tras día, ya no tener noción absolutamente de nada, y ya en su último tiempo llegar a ser un bebé completamente a la que tocaba hacerle absolutamente todo, uno se pregunta por qué. Pero ya ver a su mamá 3 años padeciendo en una cama sin son ni nada, pues como te dije, a la que tocaba hacerle todo, la bebé completamente, la bebé se convirtió en mi mamá. Tuve una experiencia grande a los pocos días de mi mamá morir. El Señor coloca todo en su momento. El Señor le pone en el corazón y en la mente a uno las cosas que tiene que hacer. Él me dio la oportunidad de ayudar a mi madre a poder morir. Pero en ese morir, digo yo, en el de poder, quizás si había todavía algo en su corazón que ella perdonara, ¿sí? Tuve un momento de oración bastante grande con mi madre, en medio de lo que creo que ella me escuchaba, le decía, madre, si todavía queda algo, perdona, mamita linda, y le ayudé, y le decía yo al Señor, quizás el momento más duro que yo en mi oración comencé a tener fue cuando me puse la mano en el pecho, y es como si hubiera sacado mi corazón y le decía, acá te la entrego, Señor, es tuya, siempre ha sido tuya, acá te la entrego. En ese momento el dolor fue muy grande porque le estaba entregando a mi madre. Y bueno, así pasó, hubo muchos momentos, muchas cosas quizás hermosas que uno vive en ese momento. Mi mamá fue la que me enseñó a rezar el rosario, yo no entendía los rosarios, eso es otra historia que quizás algún día te la cuente, pero puse el rosario mío en sus manos y comenzamos a hacer el rosario. Yo la vi ya tranquila, en una paz hermosa, bella. Yo no me quería ir porque yo sabía que ya no la volvía a ver, o sea, no la volvería a ver viva. Eso ocurrió un domingo. El lunes transcurrió así, cuando ya el martes siguiente, sobre las 11 de la mañana, ya me llamaron que mi mamita estaba agonizando.
Pero la satisfacción quizás de todo esto, esos momentos de tristeza que uno dice, separarse del ser querido, el que le dio la vida, el que lo amó, el que lo cuidó, es duro. Para mí fue de tranquilidad y de paz. Y la fuerza que el Señor me dio fue poderle transmitir paz y tranquilidad a mi familia. Decirle, ella ya cumplió, el Señor la tiene en sus manos, que es lo más bello y lo más hermoso. Y he vivido en esa tranquilidad, y todas las noches que yo hago mi rosario y todas las veces que hay Eucaristía y estoy en Eucaristía, le pongo el alma de mi madre a mi Señor. Y el Señor me ha dado la gracia de ver ascender a mi madre hacia el cielo. Y eso es muy hermoso, es una experiencia que se vive muy hermosa, y le agradezco a Dios porque Él me dio la fuerza, Él me ayudó, yo intercedí por mi mamita para que ella pudiera morir en paz, tranquila, y pudiera irse sin ningún apego a esta tierra, sin ningún apego a su familia, sino poder irse tranquila porque ella ya había cumplido. Lo dices con tanta emoción, ojalá los oyentes pudieran ver los ojos de esta mujer tan hermosa, viendo cómo ella lo dice con tanta pasión, lo que ella vivenció. Y realmente sí ratifico que Dios todo opera por amor, y Él mueve su dedo, como bien tú decías, Dorita. Él lo hace porque quiere que todo el mundo realmente se convierta, que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y el hecho de ser intercesores implica realmente empezar que nosotros pensemos por amor hacia las otras personas, porque Dios lo puede perfectamente sanar. O sea, Él sabe todo lo que está pasando. ¿Por qué utilizó, por ejemplo, estas dos personas del avión que no son pues creyentes, como por ejemplo aquí las personas que estamos con los que estamos hablando, que pertenecemos a una fundación y que estamos buscando a Dios constantemente? Porque Él lo que busca es que ninguno de sus hijos se pierda. Y la intercesión es tan fundamental en nuestras vidas, es importantísimo el hecho de interceder por las personas. Precisamente por eso justificar por qué los intercesores y por qué Dios simplemente, si quiere salvar las almas, estira su dedo y ya está, la salvó, porque nos ha dado libre albedrío. Y en ese orden de ideas pues hay muchas personas que no conocen de Dios, a las que nunca se les ha hablado de Dios, y que necesitan de una muleta, llamémoslo así, para poderse mover. Cuando empiezan a buscar de Dios, como llega la gente acá a la fundación por dificultades, porque sienten un vacío en su corazón, porque no han encontrado realmente la solución a su dificultad profundamente, o una razón para vivir, porque a veces uno dice, es que ya tengo, y aquí nos pasa mucho, yo tengo carrera, yo tengo mi carro, yo tengo mi apartamento, pero pues no encuentro la paz, no he encontrado acá, lo he buscado en la rumba, lo he buscado, bueno, en mil cosas que busca la gente, y llega aquí con mucha dificultad. Y definitivamente la intercesión lo que hace que esas personas se levanten y que las almas se salven, que nosotros seamos capaces de ser intercesores. Y por eso el reconocer que necesito de la otra persona para que interceda por mí, que se una a mi oración, es un acto de humildad. Por eso necesitamos un sacerdote, por eso necesitamos una comunidad, por eso una familia física como una familia espiritual, y interceder unos por otros. Dice el Señor que debemos hacerlo, interceder. En su palabra dice, debemos interceder los unos por los otros, porque es un acto de humildad. Si yo creo que me voy a salvar sola, me fregué, porque así no funciona. Por eso la comunidad, y por eso cuando yo tengo una dificultad, lo que hago es, o simplemente cuando quiero sentirme más cerca del Señor, lo que hago es venir a mi comunidad, estar en comunidad, porque sé que el otro intercede por mí y yo intercedo por el otro, y me siento viva espiritualmente. Quiero colocar dos puntos para que la analicemos. El primero, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, entonces dijo el Señor, escuché el clamor de mi pueblo. O sea que por tanto la intercesión, el Señor escucha al pueblo, escucha perfectamente al pueblo. Por ejemplo, lo que estamos vivenciando aquí en Colombia, nuestros hermanos en Venezuela, se está dando un movimiento muy hermoso de hacer, por ejemplo, una oración a las 9 de la noche, por decir algo. Y fíjate que a pesar de que yo crea que yo no estoy, que estoy solo haciendo una oración, o por ejemplo cuando se hace el Rosario de la Misericordia, la coronilla a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, y que hay personas que lo hacen, eso tiene su efecto. Eso tiene su efecto. Entonces, por tanto, tenemos que creer que realmente mi oración sí está siendo escuchada por Dios. Y sobre todo cuando dice 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, imagínate cuando hay toda una cantidad de personas orando por algo específico, pues claro que las cosas empiezan a darse. A lo que tú dices, esas cadenas de oraciones tan importantes que son. En un ministerio de intercesión unimos todas esas cadenas de oración, pero también las unimos con la Eucaristía, la unimos con la confesión, la unimos con el ayuno. El ayuno es muy importante, lo que tú decías, el pueblo de Israel ora, pero el pueblo de Israel también ayunaba.
Y es importante el ayuno, lo que nosotros le vamos a ofrecer al Señor, que vamos a sacrificar también. Él nos da todo, nos brinda todo, pero nosotros ¿qué vamos a sacrificar? Es tan simple eso, un sacrificio, algo que quizás cueste trabajo a la gente hacer. Por ejemplo, si le gusta mucho ver la televisión, sacrificar una semana de televisión. Si te gusta mucho el café, pues no tomes tinto durante una semana, nada te va a pasar, no te vas a morir por eso, pero mira que es un sacrificio que al Señor le va a agradar. Son cosas agradables, no necesita uno, digamos, golpearse eso para decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy en sacrificio. No, hay cosas que uno puede hacer en sacrificios muy sencillas. El ayuno es muy importante, es necesario, eso purifica, eso ayuda. Eso ayuda a limpiar muchas cosas también. El estar en Eucaristía, recibir ese cuerpo, esa sangre de nuestro Señor, da fortaleza, ayuda, libera también. Esas son cosas y herramientas que en la parte de intercesión o como personas intercedoras tenemos que también tener en cuenta. Y no solamente digamos que se tenga un ministerio o se tenga un don, todas las personas lo podemos hacer en un momento de dificultad. Bueno, Señor, tú me das esto, yo quiero que me des esto, pero ¿yo qué te doy a ti? ¿Yo qué te doy a ti, Señor? ¿Tú qué esperas de mí? Eso es importante también, hacerse esa pregunta. Yo agregaría lo siguiente, que la oración es un don que viene del mismo Dios. Vea, todo es gratuidad, Dios es infinitamente grande, y que la oración es universal. Mientras que unos estamos aquí acostaditos, en otra parte del mundo están levantándose. En su sencillez, en la naturaleza humana sencilla, eleva una acción de gracias o eleva algo al Señor por ese día. Otros orarán en sus términos, en su conocimiento. Otros en la sencillez, por ejemplo, el campesino que se levanta, agradece a Dios solamente levantando el sombrero, levantando en alto de pronto el asadón y encomendando eso. En la Sagrada Escritura le dice el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice que yo sí, al caso yo soy guarda de mi hermano. Y él dice, porque la sangre de tu hermano clama a mí. Entonces el sufrimiento de este mundo clama mucho a Dios. Hay muchos que se acuestan con cargas, dolidos, sufridos, con hambre, con expectativas, pueblos que de pronto están asustados por tanto terrorismo, por tanta cosa, pero ese clamor Dios ya lo ha escuchado. Por eso Él atiende las súplicas y la oración que otros elevan a través de la Eucaristía, como le digo, en un acto muy sencillo, como solamente alzar el sombrero y decir, esto es, yo no soy nada, encima de mí hay algo más grande y mi fe está en eso. Entonces por eso Dios es muy sencillo, Dios es gratuidad y Dios toma todo eso. La oración es universal, en la sencillez y en el lenguaje de todos los pueblos. Yo complementaría con un testimonio, y es la oración de comunidad. Precisamente el Señor me regaló hace 4 años una producción musical. Y siempre que yo iba a grabar, y ahorita estamos haciendo la segunda y estamos en la misma tónica, yo pedía oración a mi comunidad, a los más cercanos, bueno. Y ya le pusimos límite a esa grabación, límite de fecha. El productor viajaba al otro día, teníamos que sacar, en fin, ese fin de semana teníamos que sacar la producción ya terminada, y faltaban algunas cosas como las voces. Yo tengo una dificultad en mi garganta, es muy sensible, y si yo canto en la noche, una vigilia, lo que sea, me canso y la voz 12 de la noche se le acaba, ya se acaba. Entonces yo tenía que grabar toda la noche para poder sacar en la producción. Yo pedí oración a mi familia, pedí oración a mi familia espiritual, a mi comunidad, y yo misma, mientras el productor trabajaba en el computador, yo seguía haciendo intercesión, y la Virgencita me ha prestado su voz. Y terminamos de grabar tipo 3 de la mañana, ya las voces, y ya lo que quedaba era todo el trabajo de arreglo. No entiendo. ¿Cómo así que la Virgen María te prestó su voz? Yo se lo pedí, y mi comunidad me apoyó en la intercesión, porque mi voz estaba muy cansada. Si yo hablaba se escuchaba ronco, más de lo que ahora se está escuchando, se escuchaba ronca mi voz, pero cuando yo iba a grabar se escuchaba la voz cantada bien, normal,
como si estuviera perfecta al mediodía y eran 3 de la mañana. Luego yo sabía que no era mi voz, claramente no era mi voz, era la voz de la Virgen, porque le pedimos que me la prestara, porque yo no podía cantar, físicamente no podía, y fue la oración de intercesión de mi comunidad la que hizo posible eso. Y ahora que yo escucho ya la producción terminada, sé claramente que no soy yo. De hecho, nada, ni las composiciones ni nada, todo es prestado, porque el Señor en su infinita misericordia hace eso. Y fue pedido en intercesión por mi comunidad y por mí misma y por la gente de mi familia. Y bueno, fue intercesión, neta intercesión, esa producción musical. Por eso colocamos una canción al principio de esta grabación, una canción muy hermosa que es básicamente de autoría de Nidia, y al final pues de todas formas también se van a deleitar ustedes con una canción bien bonita que tiene que ver con la misericordia. Entonces, bueno, aquí va otra pregunta. Aquí están, mejor dicho, las mujeres están que resuelven los conflictos que estoy diciendo frente a lo que es la intercesión, y es: ¿todos sí podemos ser intercesores? O sea, definitivamente es un don que solamente está exclusivo para todos, o todos podemos interceder. A ver, la pregunta es sencilla, pero tiene también su complejidad, porque ¿dónde está el don de la intercesión? ¿Solamente son algunas personas? ¿O tengo que yo siempre estar pidiendo? Porque es que hay otra cosa impresionante, porque yo no sé si ustedes han estado en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook: ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí, y siempre están orando. O sea, lo que quiero decir, hay personas que piden mucha oración, pero ¿hasta qué punto realmente las personas se comprometen a ellas, empezar a tomar sus propias riendas y empezar a trabajar? ¿O dependen exclusivamente de los grupos de intercesión, como que les dé el milagrito del Señor y opere el milagro? Entonces son como dos momentos, ¿no es cierto? O sea, todos somos intercesores. ¿Y qué pasa con todas esas personas que siempre están pidiendo oración y oración? Yo creo que sí, todos somos intercesores. Para eso hay que pensar que un don es un regalo. Tú lo recibes y de ti depende si lo metes empacadito debajo de la cama o si lo destapas, como decíamos acá, lo cacharreamos, lo aprendemos a usar, cómo se usa, en qué momento, para qué sirve esto. Así es, un regalo que uno ve y a simple vista no entiende, pero finalmente la única forma de aprenderlo a usar es usándolo. Entonces el don, cualquiera que sea, y especialmente el de intercesión, se aprende a usar usándolo. Cuando esta persona del avión no sabía qué tenía que hacer, pero pidió por ese avión, no creo que haya hecho pues los 3 rosarios, no creo que lo haya hecho, porque es lo que él sabía hacer o esa persona sabía hacer, era algo sencillo: Señor, sálvalos. Y ya, esa es una intercesión. Pero si tú empiezas a entrarte en la tarea de interceder por los demás, te vas especializando, no por hacer cosas más elaboradísimas y complicadísimas, sino en que ya no es difícil, no te causa trabajo, no es problema levantarte en la noche o sacar tiempo de tu trabajo estando muy ocupado para interceder por una persona que está pidiendo alguna gracia especial en esos grupos de Facebook o de WhatsApp que le llegan a uno todo el tiempo. A veces no tiene que ser larga la oración, simplemente tienes que unirte, porque ya hay miles de personas intercediendo por eso. Pero tú dirías: no, si ya hay 1000, ¿para qué yo? Porque se necesita el 1 a 1. Y necesitamos, si te piden oración y se cuenta con mi oración, no olvides hacerla. No olvides hacerla. No importa que sea chiquita: Señor, intercede por esta persona, yo intercedo por esta persona, salva a esta persona, ten misericordia, mírala con tus ojos de misericordia. Ya, algo pequeño, pero todos somos intercesores en cuanto practiquemos la intercesión. Me sorprendió algo, quiero compartírselos. En algún momento llega una señora y me dice: Rafa, es que yo le insisto a mi esposo no es creyente, tenemos muchas dificultades en nuestra relación de pareja, bueno, en nuestro ministerio de restauración familiar con mi esposa. Entonces ella me decía: yo no sé qué hacer con mi esposo, definitivamente ni me escucha, y siempre anda con su cantaleta, con su molestadera, que porque yo voy a misa, que porque voy a los grupos de oración, que oro mucho, que si es que Dios sí va a dar el alimento, bueno, una cantidad de cosas que tenía que vivenciar, me decía ella. Entonces yo le preguntaba: ¿y tú qué has hecho? Pues dije: yo he intentado hablarle, pero si vieras cómo se pone. Le dije: pues si no quiere su mente y su cuerpo escucharte, pues ve a su espíritu y háblale donde tú sí sabes hablar, que es al espíritu. Entonces ora directamente a su espíritu, pidiendo al Espíritu Santo que por favor te permita hablarle directamente a su espíritu sin que él esté presente, y eso es intercesión. Entonces ella se ponía contenta y me decía: ahora sí sé cómo debo hacer, porque como mi arma y mi herramienta y yo me desenvuelvo desde el Espíritu, pues habla en el Espíritu. Eso es intercesión. La intercesión definitivamente es un don especial. Hay unas personas que se especializan, por ejemplo tú, Dorita, también tú, Franci. Entonces básicamente la intercesión, y de todas formas todos oramos, porque
bien sea en la mañana o nosotros pedimos por nuestro familiar, pero siempre estamos pidiendo por todos. Eso es intercesión. Bueno, quiero que me cuenten ahora testimonios. Tú ya nos hablaste de un testimonio con respecto a la producción musical y cómo realmente la Virgen María te colocó la voz de ella. Qué precioso lo que tú estás diciendo. ¿Y qué otros testimonios ustedes han encontrado, por ejemplo, sorprendentes, que ustedes digan, mira, nosotros hicimos intercesión y se dio tal cosa? Bueno, entonces, para calentar motores con respecto a dar testimonios de la intercesión en esta maravillosa comunidad de los Santos Ángeles aquí en Bogotá, quiero compartirles pues básicamente en la Biblia, más que en la Biblia, en nuestra fe católica siempre aparecen santos de los cuales se intercedió bastante, y una de las mejores intercesoras que conocemos, Santa Mónica, que realmente pudo, después de tantos años, que el Señor realmente actuara, porque todo en los caminos del Señor tiene un propósito, y entonces allí apareció ese santo tan espectacular en nuestras vidas, que es San Agustín. Bueno, mujeres de Dios, entonces cuéntenme testimonios que les haya pasado a ustedes. Bueno, en mi vida personal habría un testimonio muy grande, y es que yo inicié en esta comunidad hace 17 años, y yo creo que a raíz de la gracia de Dios primero que todo, y la oración que en esta comunidad se hace, yo era una de las tantas asistentes que de pronto venía a los grupos, me sentaba, recibía, escribía, lloraba, oraba, pero más nada, no pasaba, no fluía más nada de allí. Pero hubo un momento en mi vida en que yo creo que a respuesta de toda esa oración fue salir de allá de esa banca del anonimato y pasar al frente. Es decir, yo de por sí soy muy tímida, una persona muy tímida, que no soy capaz de hablar ni en público ni en nada de eso. Y el Señor me sacó después de una experiencia que viví en República Dominicana, que también es otro testimonio grande de Dios, porque tampoco estaba dentro de mis planes formarme en otro lugar. El Señor me movió, me sacó de mi zona de confort y me pasó como al frente, como los soldados, a batallar y a mostrarme una experiencia mucho más bonita. Entonces, es decir, salir de mi timidez, de toda esa nerviosismo que a mí me daba, y lo voy a complementar, 17 años, ustedes dirán, no, estaba calentando mucho puesto, y es verdad, sí. Mónica duró más años. Yo creo que mi mamá y toda la comunidad y todos los que oraban por mí dijeron, ¿cuándo se va a levantar de esa silla para ver qué frutos Dios estaba haciendo? Y para confrontar esto, uno de mis retos, y eso fue un reto propio que yo me coloqué, acá se reciben intenciones para la Eucaristía, y uno de esos retos es pasar al frente después de que hay una comunidad, más de 200, 300 personas reunidas, pasarlas y decirles todos en silencio, coger el micrófono. Eso fue para mí un sufrimiento, porque fue un reto que yo me puse, coger ese micrófono y empezarme a manifestar lo que Dios había hecho. Entonces, ¿qué salió? No crean que eso salió muy bonito, una voz temblorosa, bien tímida, se me movía el micrófono, el cuaderno, me equivocaba, el padre ya salía, en fin, eso fue, pero fue disciplina, y yo creo que el Señor me ha ido moldeando eso. ¿Cuántos estarían orando para que a Dora no se le fuera a caer el micrófono ni pasar la hoja? Muchísimos, porque no ve que habían más de 200 personas esperando, y había un sacerdote importante también para celebrar. Entonces, lo que les estoy diciendo es, ¿cuántos orarían? Yo no sé, pero más de uno diría, ay, Diosito, ayúdala, que ya casi le falta poquito. Yo estaba en ese momento aquí ministrando, y para que Dorita saliera de la vitrina era difícil, ¿no? Y no solo Dorita, ha sido muchas las personas que se han puesto al frente, y es bonito ser parte de ese grupo de intercesión cuando alguien arranca en su predicación, en su ministerio de intercesión ya público, es decir, coger el micrófono y dirigir una alabanza, una oración. No es nada fácil. Yo vengo antes del micrófono que la conversión, ¿no? Entonces para mí ese tema no fue tan duro, pero entonces en ese mismo momento que la gente sufre ahí al frente, yo sí estoy intercediendo. Yo era una de las que intercedía por ti ahorita.
Sí, es verdad. ¿Cuánto sudé? No, muchísimo. Yo sé que San Pablo decía, ante ustedes yo me he mostrado tal y como soy, con mis nervios. No sé exactamente la cita bíblica, pero yo me apropié de esa y de ahí me he ido formando. Y como le digo, para todos los que de pronto están escuchando eso, uno debe retarse en la vida y eso también es oración. Uno debe de probarse, uno debe de, así le embarre, así le salga mal, bueno, vendrá otro momento para hacerlo mucho mejor. Y si uno está bajo la gracia de Dios es mucho mejor. No les dé miedo de pronto que el que dirá, no, eso no existe, eso tiene que salir de nuestras cabezas. Y ahora lo que yo también, Rafa, le quiero decir a las personas, hay que evangelizarlas en la oración, hay que enseñarles como el niño que va a la escuela. Eso es algo innato en nosotros, pero hay que desarrollarlo. De pronto lo que Dios había cultivado desde mis padres, desde mis abuelos, estaba ahí guardado. No sabemos en qué momento tenía que salir, no en mí o en cualquiera de mis familiares, pero salió y ahorita quiero que salga en todos los que me están escuchando. Qué hermoso, o sea, que tú nos estás diciendo es, no nos quedemos postrados, sino empecemos que la gente empiece a interceder por nosotros, no solamente en la autoconmiseración, pobrecita, nadie la quiere, qué pesar de ella, cómo sufre, no, sino que al contrario, levantemos intercesores a nuestro favor cuando empezamos nosotros realmente a tomar una decisión, como tú estás diciendo, cuando nos empezamos a poner retos, en ese momento sí, oren por mí, todo lo que quieran, que me fascinaría que oren por mí, pero porque estoy empezando a levantarme. Y viene el otro cuestionamiento, el que les había hecho, y es que de verdad en la intercesión hay muchas personas que les gusta simplemente que oren por ellos, pero ellos no ponen de su parte. O sea, a mí me impresiona mucho eso y siempre están pidiendo oren por mí, oren por mí, oren por mí, y se vuelve de verdad como en una rutina en sus propias vidas y no ponen de su parte. Tienes mucha razón eso, Rafael. Es algo que a diario lo vivo yo en las personas que buscan oración y que en un momento me las encuentro y me dicen, oye, pero si has orado por mí, porque claro que yo he orado por ti. ¿Por qué? No, es que mira, que esta situación como que no me cambia por este lado, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas le pueden decir, pero lo que yo te quiero decir es de que si tú no cambias tu vida, si no crees en Dios, si no buscas a Dios, si no sigues esos mandatos que el Señor a ti te colocó en algún momento, te dejó al libre albedrío, pero tú escoges qué hacer, ¿verdad? Pero si tú escogiste el mundo y sigues pecando en el mundo, pero quiere que el Señor venga y te haga milagros, porque así, tampoco. Esa no es la voluntad de nuestro Señor. No es la voluntad de que tú sigas pecando, los otros oren por ti y mirar a ver cómo van a cambiar tu problema. No, hay que mirar, hay que hacerse un examen uno mismo y decir en qué estoy fallando. De verdad, ¿qué pasó con mi vida? Tal vez voy a contar una experiencia mía sobre una persona que yo alguna vez quise mucho. Estábamos muy enamorados y por X, desde la razón, yo le pedía mucho a mi Dios, ay Dios mío, que Él sea la persona de mi vida. Yo le pedía, ay, ojalá que sea el hombre que de mi vida, etcétera, etcétera. Y las cosas no sucedieron. Y en algún momento creo que hablaba aquí en la fundación sobre eso. Decía, era una persona que profesionalmente tenía mucho para dar, pues económicamente muchísimo. Yo estaba en ese tiempo en una condición profesional muy buena, en una condición económica muy buena, y yo decía, donde yo me hubiera casado con este tipo, nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida laboral fuera pues altísima, ¿sí? Pero después comprendí por qué el Señor no me dio a ese hombre, por qué el Señor no siguió que yo siguiera, pues, digamos, saltando pues hacia arriba, porque no lo hubiera conocido a Él. No me hubiera dado la oportunidad de conocer al Señor y yo no me hubiera dado la oportunidad de servirle en este momento como le estoy sirviendo. Entonces, es en el momento en que yo dije, Señor, en verdad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quieres tú de mí? Yo te quiero conocer, quiero cambiar, y eso fue lo que hice. Cambié, pero de acuerdo a lo que Él nos dejó, a lo que Él nos dijo, yo quiero que hagas esto. Yo quiero que sigas esta vida así. Escuchar a Dios es hermoso. Dale la oportunidad a nuestro Señor de entrar en nuestro corazón, en nuestra mente y decir, aquí estoy, yo quiero cambiar, quiero que saques todo eso que tal vez el mundo me entregó a mí, o que yo me metí en ese mundo y tal vez fracasé por eso. Ahora yo quiero que seas tú, Señor, el que actúe en mí,
que sea tu voluntad y no la mía, porque eso es lo que tal vez en el transcurso de toda esta tertulia, esta conversación que hemos tenido, he pronunciado mucho: dejar que sea la voluntad del Señor, no la nuestra, porque a veces nuestra voluntad, nuestra objetividad, a veces nos lleva a fracasar. Nuestra santa y perfecta y sublime voluntad, porque caemos en esos egoísmos tan impresionantes que no dejamos cómo Dios actúa. Bueno, entonces me parece interesante pues este tema con respecto a la intercesión. Todos definitivamente somos intercesores. Hay personas que tienen una cualidad mucho más sensible frente a la intercesión y sufren inclusive por las otras personas, pero con un sufrimiento espiritual, no con un sufrimiento humano, sino sufren porque Dios les dio esa capacidad. Mi Jesús estaba sentado mirando las murallas de Jerusalén y se puso a llorar porque sintió compasión realmente. Él sentía dolor porque la gente no se convertía, porque la gente no querían escucharlo a él siendo su propio creador. ¿Cómo era posible que no lo escuchara? Inclusive cuando Marta y María, cuando Lázaro muere, también llora, y uno cree que llora porque María está llorando. No, es porque la incredulidad de la gente a él le dolía muchísimo. Entonces tenemos que salir de verdad de nuestra zona de confort, como bien tú decías, Dorita, y empezar realmente a mirar que nuestras necesidades no son nada en comparación de otras, y que cuando nosotros empezamos a mirar más a los demás y en vez de estarnos mirando a nosotros mismos, vamos a tener un crecimiento espectacular, y no solamente espectacular, sino también vamos a crecer nosotros y vamos a empezar a encontrar las respuestas que tanto necesitamos. Bueno, entonces vamos al otro tema. Ya nos queda poquito tiempo, pero yo no quiero dejar de hablar básicamente frente a lo que es la elaboración del duelo, que tiene que ver también con toda esta parte de lo que es esta obra de misericordia tan bonita, que es interceder por los vivos y también por los muertos y enterrar a los difuntos. Y es bueno hablar de la elaboración del duelo. ¿Ustedes alguna vez han sentido la pérdida de alguien y que les haya dolido hasta en las orejas? Bueno, yo hablo orejas porque tengo las orejitas un poquito grandes, pero realmente les ha dolido hasta en la conciencia cuando alguien ha muerto y que no hayan podido elaborarlo, por ejemplo, y que les causó mucha dificultad tal vez, o que hayan tenido ustedes alguna experiencia con otras personas. Sí, yo especialmente con mis abuelitos. Primero, cuando empecé en esta comunidad, sabía que tenía que sanar muchas cosas, y el Señor me regala en un sueño un libro de los hermanos Lin que dice Sanando la herida más profunda. Yo decía, simplemente eso fue el sueño, y al otro día vine aquí a la librería y lo vi, y fue el regalo de Dios, porque en la medida que empecé a leer el libro iba llorando, y en la medida que iba avanzando en los capítulos descubrí que hacía 14 años mi abuelito había partido, y era la persona que yo no había llorado el momento, lo llevaba todavía en mi corazón, no lo había soltado, y lo extrañaba. ¿Por qué? Porque él hizo las veces de papá en mi vida. Él fue la persona que más amor me dio cuando estaba más necesitada, cuando estaba muy niña. Entonces, después de tantos años, vine a darme cuenta que ya mi abuelito no estaba conmigo, y era un dolor que yo no había sanado. Entonces le di gracias a Dios y empecé a soltar ese dolor, ese duelo, a dejar que eso ya no me afectaba. Y lo último fue cuando mi abuelita murió. Ella estaba viva todavía, y en el momento de morir yo tuve que acompañarla. Entonces mi mamá en ese momento no le pudo salió a buscar la ambulancia, no la pudo atender, y yo sentí en el corazón de que ella se iba a ir. Entonces lo que hice fue cogerla en mis brazos, y miré, es dejar de pronto mi parte, o sea, sí se va a desprender, se va a ir. Fue algo muy bonito, y por eso es tan bonito conocer al Señor, porque Dios le da como esa fortaleza en ese momento. Entonces yo ya no pensé en mí que me iba a quedar sola, sino la empecé a ayudar a ella. La miré a los ojos y le dije que yo la iba a ayudar, la iba a acompañar en esa partida. Ella abrió sus ojos nuevamente, nos quedamos mirando, suspiró, y yo empecé a orar, a entregársela a Dios. Y yo lo que le dije fue lo siguiente: le dije, el lugar a donde va a ir la están esperando, vaya tranquila. Me agarró de la mano fuerte, y estuvimos ahí un buen rato, y ella fue soltándose poquito a poco, y yo supe que ella murió ahí, ella murió en mis brazos, pero yo no sentí ni ganas de llorar, sino la acompañé. No, ustedes me dicen, es que estaba preparada. No, nada, eso no estaba preparado. Dios me mandó en ese momento y yo la acompañé. Simplemente fueron miradas, palabras, y que nos tocamos en ese momento, y yo sabía, le dije, no tenga miedo, porque al lugar donde va a ir va a estar muy bien.
Qué hermoso ese testimonio. Este tema de la elaboración de duelo no nos da el tiempo porque es un tiempo, mira, hablar de esto es bien fuerte. ¿En qué sentido? Porque hay muchos elementos, hay mucha tela que cortar. Y nosotros hicimos un programa con mi esposa que se llama, lo pueden encontrar allí oyentes si desean, cómo elaborar, cómo liberarse de los apegos. Resulta que nosotros en la elaboración del duelo, básicamente es todo nuestro, como les compartí, nuestro Ministerio de Restauración Familiar. Y hay muchas situaciones del pasado que no hemos podido soltar, y eso hace que nosotros no crezcamos ni en nuestra parte ministerial, ni en nuestras relaciones de pareja, ni crezcamos incluso a nivel financiero. Hay muchas ataduras, y esa es elaboración de duelo, poder romper con cosas del pasado, incluso que nos hicieron daño. Cargamos en nuestro costado, a nuestra espalda, situaciones muy dolorosas y no queremos soltarlas, y seguimos aferrados a ella de una manera realmente psicopatológica, y eso es lo que no nos deja crecer. Y por eso es, relacionándolo con el primer tema de la intercesión, a veces muchas personas piden tanta oración cuando se dan cuenta, lo que tú decías al principio, decías que hay cosas del pasado que uno realmente no se ha dado cuenta, y si uno no sana esas heridas del pasado, uno sigue patinando como si estuviera caminando sobre aceite, y uno no va a poder resolver nunca esas situaciones tan complejas que uno tiene en su vida. La elaboración del duelo es compleja en la medida que uno no está sumergido en la presencia de Dios, porque es Dios el que sana. No es, mira, yo soy psicólogo, pero no tanto creerle tanto a los psicólogos, me perdonarán mis colegas, pero definitivamente no es desde la parte humana. Desde la parte humana no hay sanidad, es desde la parte espiritual. Cuando uno va al sagrario, cuando uno tiene esa comunión constante con el Señor, Él le ayuda a uno a sanar. Mira, por ejemplo, el testimonio que tú das tan lindo, cómo realmente tú de una u otra forma le ayudas a irte a tu abuelita, porque ya conocías de Dios. Inclusive hay personas que sufren, tienen que irse y sufren mucho. Yo conozco testimonios de personas que no han podido, por ejemplo, partir, y siguen con unas enfermedades tan impresionantes porque ellas están aferradas demasiado a las personas, y las personas familiares no las quieren dejar ir, y lo que pasa es que es un sufrimiento mutuo impresionante. Bueno, en el transcurso de esta conversación les comenté la experiencia que con mi mamá, ayudándole también a partir. El día que mi madre murió, quiero complementar que yo de donde trabajo demasiado lejos, al otro extremo de la ciudad, a donde mi mamita estaba. Cuando yo me enteré ya que mi mamita estaba agonizando, yo le decía al Señor, bueno, tú me permitiste hacer por mi mamá lo último que debería hacer por ella, y me siento satisfecha de haberlo podido hacer y que Él me hubiera dado esa gracia. No sé si la alcancé a ver, porque yo sentí que yo no la volvería a ver viva, pero si la llego a encontrar viva, qué rico. El hecho fue que en ese momento cogí el teléfono, llamé a mi hermano, y mi hermano me dijo, espera hermana, necesito que usted le hable a mi mamá en este momento. Me la puso al teléfono, yo le hablé, le dije, mamita hermosa de mi vida, la amo, la quiero, pero tranquila. Ya es hora, madrecita, ya es hora que el Señor la reciba en sus brazos, y Él la está esperando. Así que tranquila, mamita, la amo y la amaré siempre. En ese momento mi hermano me quitó se escuchó que dijo, ¿sabe qué? Chao. Y me colgaron, y yo volví a llamar y nadie me contestaba, hasta que logré llegar a casi como a los 15 minutos. Cuando yo llegué, mamita ya había muerto. Me contaba mi hermano y decía, mire, cuando usted le habló, ella abrió los ojos y la escuchó y murió. Entonces ahí dije, Señor, completé ahí lo que tú querías. Entonces ahí ya me solté de ella. Sabía que estaba en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor, en las manos de la Madre Santísima, y sabía que su ángel de la guarda ya la estaba acompañando también. Quiero decirles a los oyentes que en intercesión uno tiene que acogerse a muchas cosas que a veces uno piensa que no, que cómo le pueden ayudar a uno. Resulta que están los ángeles, resulta que están los santos, resulta que está Mamita María, que está San José, y ellos también le ayudan a interceder a uno muchísimo. Así que yo les digo, si ustedes creen en su ángel de la guarda, díganle a su ángel de la guarda que le ayude. Él le ayuda a interceder también. Al Espíritu Santo, Él le ilumina también.
Y también en lo que se refiere a intercesión, cuando uno está orando, hay momentos en que el Señor, el Espíritu Santo, le manda nombres completos de personas que en la vida usted jamás ha conocido, ¿sí? Y, Señor, ¿quién es? Por decir un ejemplo, ¿quién es Manuelita Rodríguez? Está bien, seguiré orando, pero tú sabes que en ese momento esa persona por la que tienes que estar orando en ese momento es un alma que está necesitando oración. Hace poco viví yo, digamos unos meses atrás, una persona que para mí la conocí y no conocí, sabía que existía en ese lugar de trabajo, pero si escasamente algún día nos cruzamos una palabra, fue muy corta, tal vez hola, hola, no fue más. Esta persona se suicidó. Desde que el momento que yo supe que esta persona se suicidó, no ha podido salir de mi cabeza. Y yo le pido mucho al Señor por el alma de él. Le ruego al Señor para que él encuentre el camino, encuentre la luz. Y yo sé que el Señor me dice, tú eres esa parte de luz que le está ayudando a guiar a él. Y en eso también nos convertimos, ayudar también a esas almas que a veces se encuentran en la oscuridad. Cuando estamos en oración, cuando el Señor nos ha utilizado tanto en oración, nos convertimos en lucecitas también y ayudamos a esas almas que están perdidas a que el Señor les ayude, lo ayude y poderlas guiar hacia ese camino de Dios. Hablando del testimonio del suicidio, pues nosotros tenemos muy claro que es un pecado muy grave atentar contra la vida, que podríamos decir que una persona que toma la decisión de acabar con su vida es una persona que renuncia a la misericordia de Dios y a su salvación. Y podríamos, digamos, pues en nuestra creencia popular, pero por experiencia de nuestra iglesia y pues de la fe, sabemos que es una persona en condenación. Pero lo que dice Franci es muy cierto, hay que interceder por esas almas. El testimonio del que yo les quiero compartir es una persona con la que yo compartí mi vida sentimental 7 años, y a los 7 años terminamos por diversas razones, y él dijo, yo no puedo vivir sin ti, y se mató. Muy tranquilamente dejó una nota y todo, y yo tuve que cargar como con ese peso porque era muy fuerte. Ya estábamos en grupo de oración, no conocíamos al Señor realmente, pero buscábamos. Él tenía unos vacíos afectivos que a hoy yo no termino de entender, pero que lo llevaron a quitarse la vida teniendo pues tantas habilidades, tantos dones, tantas bendiciones del Señor. Yo buscaba mucho del Señor en ese momento y tenía una comunidad juvenil, algo inexpertos, pero nos tocó esa dificultad. Él era uno de los líderes, era ponerle la cara a toda una parroquia, a toda una comunidad, a un montón de muchachos que nos seguían a nosotros, y decir, su líder se tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Cómo se lo explico a un joven, verdad? Fue un momento duro, difícil, de comunión, porque fue buscar mucho de la oración. Lo primero que yo hice fue buscar al Santísimo. El apoyo de mi familia también fue crucial. Pues la comunidad de oración, aunque inexpertos, aunque jóvenes, teníamos también un guía espiritual, un sacerdote, que Dios lo bendiga donde esté, el padre Javier Gutiérrez. Él pasado pues todos unos días de dificultad, nos reunimos a orar con un dolor muy grande de saber todo eso, pero el padre tuvo la certeza de que él estaba descansando, no tal vez en presencia de Dios, pero no se había condenado. Seguimos orando por su alma durante mucho tiempo, de hecho todavía lo hago, y sé que el Señor tuvo misericordia, pero la partida de una persona, sea cual sea su forma de irse, nunca es fácil, pero cuando es un suicidio de un joven es mucho más duro. Cuando estás vinculado emocionalmente, todavía más duro. Pero tuvimos un año acompañada por un sacerdote, el padre William Aparicio, y que en primer lugar me recibió la confesión. Habíamos cometido muchos errores juntos y no juntos. Yo me confesé y empecé a vivir una vida de fe real que hasta ahora no había llevado por la misma dificultad, y pasó un año de recordar sitios, de que recorrer, de escuchar canciones, de estar con las mismas personas, de todo eso, y lloré mucho, pero sí quiero decirle a todos los oyentes, especialmente a las mujeres, porque somos más emocionales, si estamos viviendo un duelo, el dolor de la partida de alguien, no nos soltemos de la mano de Dios, porque nos enloquecemos, sea cual sea la forma de la partida de esa persona. Si estamos en la mano de Dios,
llega un momento en que eso se acaba. Y como dice la palabra, y lo proclamo para todas las personas que están escuchando, el Señor cambia nuestro lamento en gozo, en baile, en danza. Y cada lágrima que hemos de derramar por la partida de un ser querido ha de ser por el descanso eterno de esa alma, y que así lo entreguemos, no en depresión, en aburrimiento, en ensimismamiento, en quedarse uno recordando, en no mover la habitación del mismo lugar, en llorar abrazado a un saco, a un muñeco, a un recuerdo. No, de eso hay que desprenderse en el nombre de Jesús. Tuvimos un sacerdote que, imagínense si a mí me dolió, cuánto no le dolió a la mamá, que además lo encontró. Esa señora, su paz estuvo en el Santísimo, y en principio el sacerdote le dijo: vamos a ir en oración a quemar cosas, a acabar con esto, a darle la vuelta a la habitación, a que usted saque las cosas de su hijo, porque es muy duro para ella. Debió haber sido, no lo puedo ni imaginar el dolor de perder un hijo de esa manera. Pero tengo el testimonio y sé que tanto ella como todos los que estábamos alrededor hemos pasado al otro lado en fe. Digo, pasar al otro lado es recordar a esa persona con cariño, poder orar por esa persona, perdonarle, pedirle perdón, bueno, dejarla ir en el nombre de Jesús, con acompañamiento del ángel de la guarda, de la Virgen Santísima. O sea, se necesita todo un ejército para que nosotros podamos decir: ya siento paz al pensar en esta persona, sea cual sea nuestra relación, porque, repito, un hijo debe ser mucho más doloroso, pero sé que ella también ha recuperado su vida y ha encontrado incluso el camino de la paz en el Señor por acogerse al Santísimo, al Rosario, a la Eucaristía, a la oración en comunidad. Qué hermoso. Definitivamente el tiempo no nos da para tantas cosas que tenemos que hablar, y quisiera concluir como esta parte básicamente con el hecho de María Valtorta. Ella sufrió mucho, fue una vidente que está como en ese proceso de ser aceptada frente a todas sus visiones, y dijo algo muy hermoso. El Señor se lo reveló porque su mamá, la trató muy mal, muy fuerte, e inclusive el dolor que se experimentaba por su mamá era muy fuerte. Dijo: tu santidad y tu oración va a hacer que ella no se condene y que ella se salve. Entonces esa es la intercesión, ese es el hecho de tener la presencia de Dios, la gracia es presencia de Dios en nuestras vidas. Padre, desde aquí un saludo muy especial y agradeciéndole su testimonio de vida, toda esta evangelización que están haciendo por estos medios, y lo apoyamos aquí con nuestra oración, nuestra intercesión, y bendito sea Dios por estos medios para fortalecer y llegar mucho al corazón de tantas personas que necesitamos conocer y crecer más en Dios. Dios lo bendiga. Bueno, Padre, Padre, yo le mando muchas bendiciones, que el Señor siempre lo proteja, lo bendiga, que en verdad ese ministerio que usted está llevando y que está trascendiendo a través de muchas redes sea de gran bendición para muchas personas que lo están necesitando verdaderamente en este momento, y que quieren conocer de Dios y que quieren sanar sus vidas también. Le mando muchas bendiciones, y que sigamos al pie, al frente, con nuestro Señor y con nuestra Madre Santísima, llevando a cabo esta gran misión. Bendiciones. Padre, muchas gracias por su acompañamiento, por este medio que usted permite que llegue a muchas personas, y ver cómo es de hermosa la iglesia a nivel mundial, estar conectados con personas como usted y como todos los sacerdotes sobre la faz de la tierra, que estamos unidos en el mismo espíritu. Muchas gracias, Padre, Dios los siga bendiciendo. Pues muchas gracias a ustedes por compartir sus testimonios y enriquecer nuestro programa de Cápsulas de Misericordia, y que Dios siga bendiciendo a nuestros oyentes en donde quiera que se encuentren en este jubileo de la misericordia. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Y amén, Padre. Entonces, oyentes, no se les olvide que desde Colombia y desde Estados Unidos estamos conectados con todo el mundo, y este programa lo puedes volver a escuchar en YouTube con el nombre de Cápsulas de Misericordia, el Padre Roberto Mena o Rafael Aníbal Cortés. Un fuerte abrazo, y espérenos pues la otra semana con otro tema de interés bien particular sobre lo que es la misericordia. Un fuerte abrazo. Soy testigo de tu amor.